Ok, entonces a partir de este momento ya la clase, perdón, se está grabando. Pues antes de dar inicio propiamente con la temática de hoy, sí me gustaría pues que quede aquí en evidencia que respecto a las tareas que les asigné, ¿verdad? Aún pues tenemos a 4 compañeras de hecho que están pendientes con la entrega. Si tienen algún inconveniente, ¿verdad? Pues ojalá pues me puedan escribir. Específicamente estoy hablando de Gabriela Hidalgo, Eileen Quesada, Jerlin Tatiana, y en el caso particular de Andrea Vargas, puede hacer algún dedacito porque no me adjuntó las respuestas, solo aparece la foto de las preguntas. Entonces para que ahí haga la corrección del caso y pues pueda presentar la tarea. Yo igualmente le mandé un mensajito para que ella chequee ahí cuál fue el asunto, ¿verdad? Por lo demás, pues todos dichosamente cumplieron a cabalidad con esa pequeña investigación, ¿verdad? De los 14 puntos de Deming y de las 7 enfermedades mortales. Em, y pues me parece, ¿verdad? Que sí, Aileen, dígame. Profe, yo la tengo aquí, solo que es que mi cámara no sirve, entonces estoy viendo a ver cómo hago para subirla. Ah, ok, ok. Ahí cuando usted lo pueda resolver me la sube, ¿verdad? Em, porque lo puede mandar, si es que sería tal vez solo por el teléfono o tal vez, no sé, que alguien más le tome la foto y se lo comparta por WhatsApp y ya ahí después la sube, ¿verdad? En fin, pero no hay problema, tal vez en el transcurso de esta semana intente resolverlo, ¿verdad? Em, ok, entonces les decía, ¿verdad? Ya esa tareita está evaluada, ahí les tiene que haber llegado, si no les llega ninguna notificación, igual pueden entrar a Classroom en la parte de calificaciones, ahí les va a aparecer la nota que obtuvieron. Y pues para hoy vamos a ver un temita bastante interesante que habla sobre la política de calidad y los planes de calidad. Em, Me parece que yo les había indicado en la semana anterior que solamente íbamos a trabajar con una tarea, que fue efectivamente la que asigné. El día de hoy yo les voy a asignar una tareita, pero más que todo es como investigativa, ¿verdad? No va a tener así como que un valor en nota, pero sí les va a aparecer en la plataforma como tarea. Y verdaderamente, vuelvo y repito, lo que me gustaría desarrollar a través de esta tarea entre comillas, pues es que ustedes investiguen en las empresas donde laboran. Si hay alguien que, por ejemplo, dice, no, profe, yo no estoy trabajando en este momento, pues tal vez pueda hacer una investigación rapidita en internet, porque la idea es que ustedes le tomen una foto a la política de calidad de la empresa donde laboran. Inclusive, si alguien trabaja en una compañía donde no existe la política de calidad, pues que la próxima clase nos comente, ¿verdad?, al respecto, porque van a ver que dentro de las recomendaciones que la ISO da, la política de calidad es un eje primordial para toda empresa que se encuentra este, bajo una ruta bien definida de la excelencia. Entonces, eh, dicho eso, voy a compartirles la pantalla para que vayamos viendo eh, los temitas de hoy. Voy a mostrarles en primera instancia una presentación que solamente son 2 diapositivas porque pues es un elemento que necesito que quede bien clarito para poder pues quedar claros ya con la temática principal de la noche de hoy. Solamente me confirman que están viendo mi pantalla. Una persona que me confirme, por favor. Profe, pero ya está presentando. No, ahora. Ahora sí, y ahora sí. Ok, Ujú. excelente, excelente.
Bueno, es probable que algunos de ustedes ya están familiarizados con este término, ¿verdad? De ISO. Sin embargo, nunca está de más que hagamos un rápido refrescamiento acerca de lo que son las normas ISO. Eh, ISO, ¿verdad? Por sus siglas, hace referencia a la Organización Internacional de Estándares, por sus palabras en inglés, ¿verdad? Y verdaderamente pues las normas ISO son un conjunto de estándares que tienen un reconocimiento internacional, o sea, ustedes indiferentemente de el país donde se encuentren, mencionan ISO y en buena teoría cualquier persona que labore en ámbitos de calidad va a saber de qué le están hablando, porque es algo estándar, es algo internacional. Y las normas ISO pues fueron creadas con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad, es decir, que todos estén bajo la misma estructura, bajo los mismos lineamientos, que preferiblemente no exista ningún tipo de desviación, que cada uno tenga clarito cuáles son sus tareas, cuáles son los tiempos, etcétera, ¿verdad? Para realizar su gestión. Además, pues también se involucra en la parte de prestación de servicios y por supuesto en el desarrollo de productos en la industria. Entonces ahí, ¿verdad? Pues a modo de repaso, vuelvo y repito, las normas ISO entonces van a ser estándares, ¿verdad? Que son reconocidos a nivel internacional. Y el otro elemento que quería pues compartir con ustedes también en este tema es que la ISO o la Organización Internacional de Normalización actualmente está presente en 193 países y es una organización no gubernamental, es independiente. Aproximadamente se dice que ya esta organización ha redactado más de 22.000 normas ISO y estas normas abarcan industrias desde la tecnología, la seguridad alimentaria, la agricultura y la salud, ¿verdad? Que en este particular, el programa que ustedes están llevando de industria médica, pues tiene que ver con el área de salud. Entonces esto es un dato que quería dejar en claro porque a lo largo del temita que vamos a ver hoy, por ahí se menciona las ISO, ¿verdad? Entonces, con el afán de que todos estemos bien claros de qué es, hago esa corta introducción. Déjenme ver. Ajá. Aquí me está levantando la mano Emily. Cuénteme, Emily. No, es que yo quedé un poco enredada con que usted dejara otra tarea o algo así. Sí, lo que yo les estaba explicando es que en la plataforma les va a aparecer una tarea número 2, pero no es una actividad obligatoria porque no tiene puntaje. Lo que les estaba explicando es que más que todo lo voy a hacer con el ánimo de que ustedes investiguen, particularmente si en las empresas donde laboran tienen una política de calidad, que es el tema que vamos a ver hoy. No sé si me explico. Sí, es que más o menos quedé enredada porque yo no estoy trabajando, Ajá, entonces, sí, sí, y también hice la salvedad de que los que no están trabajando, que de pronto lo que podrían hacer tal vez es escoger una empresa al azar, la que ustedes quieran, buscar en internet, porque generalmente las políticas de calidad aparecen en internet, y que usted nada más la investigue, la observe, y por así decirlo, haga una revisión de si esa política está correctamente redactada. De hecho, hoy vamos a ver cómo se redactan. Entonces, la idea es eso, como más que todo un asunto de investigación, este, pero vuelvo y repito, no es obligatorio, no tiene un valor en la nota, pero me parece que sí sería una buena actividad para que la temática que vamos a cubrir hoy termine pues todavía mejor desarrollada. ¿Me explico? sí, está bien. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces dicho esto, vamos a cubrir entonces, como lo que les decía, las políticas de calidad. Y vamos a conocer en sí qué es una política de calidad. Bueno, vamos a ver primero que todo, es un documento
que va a estar redactado y expresado por la alta dirección. Dicho sea de paso, se dice que este documento lo redactan todo el equipo de calidad de la empresa y es la alta dirección la que finalmente la autoriza o la aprueba. Entonces, muy probablemente si algunos de ustedes ya trabajan en el área, por ejemplo, de calidad o tiene de pronto la posibilidad de llegar a integrarse a este departamento, no sería raro pues que ustedes sean partícipes de este proceso de redacción, ¿verdad? De este documento. Y vean lo que les decía hace un momentito, este es un documento que se va a basar en las normas ISO, ya vimos lo que son las normas ISO. ¿Por qué? Porque este documento en sí tiene que ser tan bien redactado que sea capaz de describir cuál es el propósito y cuál es el contexto de la empresa. O sea, tiene que ser una muy buena redacción. Además, la política de calidad es el marco para los objetivos de la calidad. Debe cumplir varios requisitos que de hecho pues las normas ISO nos guían un poquito en este proceso. Y además, por último, la política de calidad en sí se va a convertir en un compromiso de mejora continua. Se dice inclusive que la política de calidad debería estar colocada en un lugar visible para que tanto los colaboradores como los eventuales clientes o proveedores que tengan acceso a las instalaciones puedan verla y que al estar tan bien desarrollada haya verdaderamente un convencimiento de estos visitantes o de los mismos colaboradores de que eso que dice ese papel se está cumpliendo. O sea, la empresa sí tiene el compromiso de, de garantizar esa mejora continua en todos sus procesos. Ahora vamos a ver algunos componentes de la política de calidad. El primer componente es la naturaleza de la organización, o sea, la política tiene que decirme a qué se dedica la organización. Además, tiene que tener un compromiso muy claro de que va a cumplir con todos los requisitos de la calidad. También tiene un compromiso con la mejora continua. Hace referencia al nivel de calidad que se desea alcanzar. En algún momento tal vez me han escuchado mencionar que no es lo mismo que yo diga, qué sé yo, me compro unos zapatos y que yo diga, mira, estos zapatos son de calidad. Bueno, yo mencionar o hacer una expresión como esa es muy ambigua, ¿verdad? Porque pues calidad no es como un sabor, ¿verdad? De un helado o como un color. Yo tengo que definir cuál es el rango o el nivel de esa calidad que yo en apariencia estoy resaltando. Entonces, en este antepenúltimo punto donde dice hacer referencia al nivel de calidad que se desea alcanzar, pues precisamente es importante que la empresa diga cuál es el nivel que quiere. Y por último, el compromiso con el personal y la sociedad. O sea, es un compromiso que tiene la empresa hacia sus colaboradores y hacia la sociedad. Las empresas, ¿verdad?, han ido evolucionando y han comprendido que no se trata solamente de lucrar, ¿verdad?, de hacer dinero para beneficiar a unas cuantas manos, sino que las empresas han entendido que de alguna forma tienen que buscar retribuirle a la sociedad algo, o sea, alguno de sus beneficios. Por eso ustedes probablemente van a conocer en algunas ocasiones empresas que tienen algunos programas, inclusive hasta de capacitación gratuita para la población que está cercana. También tienen algunos eventos donde tratan de incorporar a esta población circundante. ¿Por qué? Porque esto es parte de ese compromiso que tiene la empresa con la sociedad. Algunos ejemplos de políticas de calidad, de hecho ustedes van a ver aquí algunos pues que están bastante bien redactados, sin embargo podrían ser mucho mejores, ¿verdad? Los ejemplos que aquí vamos a observar
ya son desarrollados o redactados por empresas que hicieron pues un esfuerzo por hacerlo bien, más sin embargo podrían ser todavía más afinados. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? La dirección de la empresa SGC dice que su política es consciente, o sea, que esta empresa es consciente del compromiso social que representa gestionar recursos naturales y por ello considera que la gestión que realiza sobre los mismos debe contribuir a la calidad de vida de las personas. Si yo les dijera a ustedes, vamos a desmenuzar esta redacción para ver si efectivamente se cumplen con todos estos 5 requisitos, probablemente ustedes van a detectar que les hace falta, ¿verdad? Como decimos popularmente, le hace falta carnita a esta redacción porque como que no termina de aterrizar, ¿verdad? La idea. Aquí, digamos, yo podría decir, mira, tal vez es una empresa, no sé, dedicada al manejo de recursos naturales. O sea, eso no lo sabemos. Aquí se está, digamos eh, que fallando en la parte de definir cuál es su naturaleza como organización. Inclusive, vean que en términos muy generales, cuando encontramos la palabra calidad, no me hace ninguna salvedad sobre cuál nivel de calidad, ¿verdad? Porque vea que aquí dice gestión, que realiza sobre los mismos debe contribuir a la calidad de vida de las personas, sí, pero yo puedo hablar de la calidad de vida de las personas que están en extrema pobreza. Puedo hablar de la calidad de vida de personas que se encuentran en estratos muy altos de la sociedad. O sea, es muy general. Así que de pronto esta política no está tan bien desarrollada como debería, según las pautas, ¿verdad?, que establece la ISO, porque estos requisitos pues son establecidos por la ISO. Déjenme aquí darle entrada a la compañera. Ok. Por aquí tenemos otra. Dice acá, estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas en el desarrollo de una ciudad democrática, protectora y segura, en el cumplimiento de nuestra misión, mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos y la mejora continua de la gestión pública. Digamos, si yo lo veo así tal cual, igualmente tendría que casi que tratar de adivinar de dónde viene esta política, porque vuelvo y repito, aquí nos está especificando cuál es la naturaleza de la empresa o del negocio. Tengo que ser muy observador para ver que en una de las firmas a la derecha, que dice que es la directora de Planeación y Sistema de Información, representante de la dirección para el SIC. Yo tendría que saber quién es el SIC para más o menos darme una idea, ¿verdad? Entonces, aquí pues la idea es que ustedes vayan observando de pronto tanto las carencias como las cosas con las que sí se están cumpliendo, pero devolviéndome y retomando el tema de esta tarea de investigación que les hablaba al puro inicio, ustedes tienen que tratar de que cuando encuentren esa política de calidad, revisar si efectivamente se cumplen con estos 5 requisitos o componentes y que el día de mañana, pues si ustedes estuvieran o ya forman parte de un departamento de calidad, pues tengan al menos esta noción de los elementos que deben contemplarse a la hora de redactar la política. Relacionado o muy de la mano con la política de calidad, pues están los objetivos de calidad. Las empresas de alguna manera tienen que definir el rumbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, hacia dónde quieren dirigirse, cuánto quieren abarcar? Y para eso son los objetivos. Los objetivos me permiten trazar el rumbo, ¿verdad?, y la dirección de la empresa. Entonces, se dice que inclusive a la hora de redactar objetivos tiene que pensarse en metas específicas. Yo no puedo aquí caer en el error de hacer objetivos tan generales que terminan siendo o tan ambiguos o tan amplios que terminan
casi por convertirse en algo imposible, ¿verdad? O muy difícil. Dicho sea de paso, vean que el segundo elemento dice que los objetivos tienen que ser alcanzables. Por ejemplo, si yo soy una pequeña empresa, por darles un caso muy concreto, que me voy a abrir operaciones porque somos solo 3 personas y nos dedicamos a la costura y vamos a emprender este negocio de confección de gabachas, ¿verdad? Para industrias médicas. Y yo vengo a redactar un objetivo donde termino por decir que queremos ser la empresa más grande a nivel mundial. Probablemente eso no es alcanzable. Siendo una empresa tan pequeña, con 3 personas laborando, eso no es real, ¿verdad? Además, los objetivos tienen que ser cuantificables y, por supuesto, tienen que estar orientados hacia la calidad de la organización. Dentro de lo mismo o el mismo aspecto, ¿verdad?, de objetivos, entonces vamos a recalcar que los objetivos tienen que ser coherentes con la política de calidad. Entonces aquí yo tiro una pregunta al aire. ¿Qué es primero, la política de calidad o los objetivos? ¿Quién me responde? De la política de calidad, profe. Sí, correcto. ¿Verdad? Primero vamos a redactar política de calidad, que es como mi mapa de acción, y luego con esa información que estamos plasmando y que se va a convertir en un compromiso, voy a redactar los objetivos. Por eso dice que tienen que ser coherentes con la política de calidad. Yo no puedo decir, por ejemplo, en una política de calidad, que vamos a promover niveles óptimos de calidad para la industria médica, si por otro lado vengo a redactar un objetivo y en el objetivo yo nunca menciono cómo podría lograr ese nivel óptimo de calidad. O sea, tienen que estar completamente ligados, tiene que haber una coherencia, tiene que verse una verdadera relación, ¿verdad?, entre la política y los objetivos. Además, ya vimos anteriormente algo relacionado, tiene que ser medible, debe tener presente todos los requisitos aplicables y también pertinentes para la conformidad. Ok, aquí para la procedencia de los objetivos de la calidad, se dice que cada objetivo de calidad se desprende de las intenciones de la política de calidad, lo que les estaba diciendo. Entonces, si yo en mi política, por decirles algo, tengo 3 aspectos, 4 aspectos bien definidos en su redacción, pues debería ser, bueno, más bien esos aspectos se convierten en esa intención. Cada intención tiene que estar ligada con un objetivo, porque el objetivo de alguna forma me va a decir a mí cómo voy a lograr esa intención en la política. Yo puedo tener una política de calidad muy trascendental, ¿verdad?, muy impactante, muy bien redactada, pero si yo no puedo ser capaz de redactar un objetivo que me diga cómo voy a lograr esa política, pues estoy como a medias, ¿verdad? No estoy verdaderamente concretando este proceso que es vital para la empresa. Se dice entonces que los objetivos siempre van a tener esta estructura. Esto es un temita que inclusive a veces se ve hasta en los colegios, ¿verdad?, cuando nos enseñan a redactar objetivos. Siempre se dice que los objetivos tienen que empezar por un verbo en infinitivo, y los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, definir, desarrollar. Así que esa va a ser la primera pauta, ¿verdad?, a la hora de redactar un objetivo, es iniciar con un verbo. Eso es
digamos, algo que no podemos modificar. Como segundo elemento a la hora de redactar un objetivo es establecer cómo vamos a hacerlo. De hecho, se dice que yo tengo que responder a varias preguntas a la hora de redactar un objetivo. Tengo que responder qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Cuando yo respondo esas tres preguntas y las convierto en una redacción coherente, paso a la tercera parte de la estructura, que es el plazo. Y en el plazo es donde yo defino cuándo lo voy a hacer. Entonces, aquí es importante, repito, que veamos la estructura del objetivo. Y hago ahí la aclaración. Siempre empezamos con un verbo en infinitivo. Luego vamos desarrollando la redacción en función de responder qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y terminamos esa redacción coherente y fluida con dar respuesta a cuándo lo vamos a hacer. En ese cuándo yo puedo mencionar meses, o puedo hablar de un corto, mediano o largo plazo. Pero es una manera muy concreta de ir pausando cada acción que la empresa pues se está comprometiendo a realizar a través de la política de calidad. Aquí vamos a ver algunos ejemplos concretos de objetivos de calidad. Y quiero que ustedes vean acá. Todos, a excepción del segundo, comienzan con este verbo en infinitivo: alcanzar, mejorar, conseguir, crear. Veamos un momentito el segundo, que dice compromiso. ¿Cómo podríamos corregir esa palabra cumpliendo con la estructura que acabo de detallar? Puedo usar un verbo, ¿verdad? Que haga alusión a esa idea que ahí se está detallando. ¿Cuál podría ser el verbo a utilizar, muchachos y muchachas? Profe, ¿Sí? bueno, no sé, yo digo que podría ser, eh, no sé, como proteger o cuidar, eh, Usted dijo tener, proteger, cuidar, mantener puede ser, mantener, ajá. Puede ser también garantizar, garantizar, sí, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vamos a observar es siempre tenemos que empezar con ese verbo en infinitivo. Si estamos hablando de objetivos, eso es una regla general digamos que gramaticalmente hablando, siempre tenemos que empezarlo con el verbo en infinitivo. Lo segundo que yo les estaba aclarando antes es que la redacción que sigue debería de responder a las preguntas: qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y para qué vamos a hacerlo. Y si ustedes observan ahí los ejemplos que hay algunos que cumplen y otros que no cumplen, ¿verdad? Con esta parte. Por ejemplo, dice el primero, ¿verdad? Alcanzar. ¿Qué quiere alcanzar? Dice que el respeto y la confianza, pero hasta ahí solo me dijo que, ¿qué es lo que quiere? Es alcanzar respeto y confianza. Ahora, ¿qué me falta? ¿Cómo? Ahí no me está diciendo cómo quiero yo alcanzar el respeto y la confianza. Porque pónganse a pensar un momentito. Líneas de redacción así tan, digamos, escuetas, sí, suenan muy bonito, pero de pronto cuando yo empiezo a cuestionar y decir, qué lindo, alcanzar el respeto y la confianza del cliente, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y como para qué queremos eso? Entonces ahí es donde me faltan esas piezas que todavía terminan de ser muchísimo más exactas o mucho más explícitas
que van a orientar mucho mejor a la empresa hacia dónde ir. Entonces yo podría decir alcanzar el respeto y la confianza del cliente. ¿Para qué? No es que voy a escribir la palabra para qué, sino que yo esa pregunta me la hago y la respuesta es la que coloco ahí en el enunciado, ¿verdad? Vamos a suponer que es eh, para mantener su fidelidad, por ejemplo, para mantener su fidelidad. ¿Cómo? Mm, a través de charlas o a través de propuestas donde escuchemos las necesidades que tiene la comunidad. Entonces, vean que cuando empezamos a alimentar esa estructura de redacción con estas preguntas cortas, aterrizamos mejor la idea, la hacemos mucho más clara, mucho más explícita y definitivamente pues estamos digamos que desarrollando esas líneas eh, más de forma más ágil, ¿verdad? A la hora de la toma de decisiones. ¿Qué me faltaría, por ejemplo, en esa primera? El plazo, ¿verdad? Lo que les decía. Entonces yo podría terminar el objetivo diciendo para el año 2023 o al finalizar el año 2023 o para los próximos 5 meses o para los próximos 5 años. O sea, yo estoy poniéndome una meta para que el objetivo se cumpla. De hecho, se dice que las empresas no pueden tener el mismo objetivo toda la vida porque tarde o temprano el objetivo se alcanza. Y cuando se alcanza, yo no puedo quedarme ahí como un trompo dando vueltas en lo mismo. Yo tengo que ir avanzando. Recordemos que al puro inicio, cuando veíamos uno de los requisitos de la política de calidad, se mencionaba que tenía que garantizar la mejora continua. Entonces, en ese particular, sí es necesario que las empresas a la hora de desarrollar los objetivos tengan todos esos aspectos bien redactados. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí hasta el momento. Profe, una consulta. En cuanto, digamos, a la política de calidad, ¿verdad? Bueno, es lo primero que se crea, por decirlo de alguna manera, y luego vienen los objetivos, ¿verdad? Ajá, Para ya correcto. ponerlos en práctica y poder, como dice usted, alcanzar estas metas. Ok, eso se hace antes de que, digamos, ¿cómo le explico? Antes de que empiece a operar la empresa o va surgiendo conforme va operando la empresa. Muy buena pregunta, compañera. De hecho, pues en una muy buena práctica, cuando la empresa inicia labores y hay un compromiso directo con la calidad, debería ahí de nacer la política. Hay empresas que en un principio, pues, por supuesto, empiezan, digámoslo así, como un emprendimiento, ¿verdad? Algo muy pequeñito, pero conforme empiezan a crecer, empiezan a involucrarse más en procesos que tienen que ver con la calidad, con la mejora continua, ahí es donde nace la necesidad urgente de redactar una política de calidad. Las grandes empresas, ¿verdad? Las multinacionales, generalmente ya arrancan de lleno con políticas de calidad, pero se debe a su tamaño, ¿verdad? Pero generalmente las empresas que, repito, están, llamémoslo así, casadas con la mejora continua, con todos los procesos de calidad, con todo lo que son estándares e ISO, siempre, o sea, prácticamente veámoslo así como su carta de presentación, la política de calidad no debería de faltar. Por eso les decía en el tema de esa tarea, que es más que todo como una investigación, que es bonito, ¿verdad? Interesante. De hecho, la otra semana, si Dios lo permite, yo voy a abrir un pequeño espacio como para que los que quisieron desarrollar esta actividad nos compartan la experiencia.
Porque a mí me gustaría que ustedes observen, bueno, número uno, si la empresa tiene política. Número dos, si la tiene, ¿será que está bien redactada? Número tres, si la tiene bien redactada, ¿verdaderamente la cumplirá? Entonces, son elementos, ¿verdad?, de observación, de investigación, que nos pueden ayudar mucho acerca de conocer cuáles son los cimientos de la empresa en temas de calidad y mejora continua. No sé si me explico. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, hasta esta parte de aquí, ¿verdad? La idea es pues haber conocido un poquito sobre política de calidad y sobre los objetivos de la calidad. Vamos a ver una segunda temática o subtema, más bien dicho, para la noche, que se llama planes de control de calidad. Vamos, de hecho, a ver cómo es que estos planes se ejecutan. De hecho, los planes de control de calidad son una herramienta que utiliza el área de control de calidad para verificar que los procesos, que las tareas están bien definidas, bien detalladas y que se cumplen. Entonces, vuelvo y repito, cuando ustedes escuchen este término, si no están familiarizados con el mismo, los planes de control de calidad, ustedes van a pensar inmediatamente en una herramienta de calidad, así se llama esta herramienta. Y vean que volvemos a mencionar las ISO. Entonces, según la ISO, el plan de control de calidad también es un documento. Y en este documento se va a detallar qué procedimientos y cuáles recursos están asociados a alguna tarea y que deben, vean, aquí es importante porque en calidad, en todo lo que esté involucrado en las ISO, las actividades o no hablemos de recomendaciones, más bien los procedimientos que la ISO establece no son de carácter voluntario, son de carácter obligatorio. Entonces, por eso cuando ustedes ven esa palabrilla deben, o sea, es que hay que hacerlo, punto. Entonces, volviendo al tema, plan de control de calidad es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse. Primer paso o primer elemento. Segundo elemento, ¿quién debe aplicarlos? Tercer elemento, ¿cuándo deben aplicarse? ¿A qué o a qué cosa? A un proyecto, a un producto, a un proceso, a un contrato. Entonces, el plan de control de calidad va a ser ese detalle de qué hay que hacerse, cuándo hay que hacerse, cuáles recursos se necesitan, quién es el responsable. Vean, todo lo que tenga que ver con la parte de calidad, ustedes van a ir observando que todo tiene que estar documentado. Todo tiene que estar finamente documentado y detallado, porque la ISO lo que busca es estandarizar. Y cuando hablamos de estandarizar, estamos hablando de que todo primero está en papel, todo está debidamente especificado. ¿Y para qué? Para que todas las personas involucradas en el proceso sepan qué hay que hacer. Aquí no funciona, por decirles algo muy extremo, que yo tenga en mi casa una pulpería y que tenga 3 trabajadores y que yo les diga, bueno, aquí la tarea de todos es ayudarse. Sí, pero ayudarse ¿cómo? O sea, ese ayudarse es tan amplio como cada uno de ellos lo vean. Probablemente los 3 vayan a percibir diferente esa palabra ayudarse y probablemente en algún momento los 3 terminen haciendo lo mismo o ninguno de los 3 haga lo que debería de hacer. Entonces yo no puedo, pensando a nivel industrial, una gran empresa de dispositivos médicos, jamás de lo jamás, es decir, aquí cosas ambiguas o generales. La idea es que todo esté especificado en un plan de control de calidad, de manera que si Pedrito viene y tiene un puesto X,
yo le diga, mire, tome, léase este plan de control de calidad que está relacionado directamente con sus funciones. Y Pedrito va a empezar a estudiar todos los procesos, cómo se realizan, cuándo se realizan, qué recursos él necesita, a quién tiene que responder Pedrito, a quién tiene que administrar Pedrito. O sea, el plan viene a hacer que cada persona sepa cuáles son las cosas que se tienen que hacer, cuándo se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, y de esta manera pues todo va a fluir, todo se va a ir desarrollando de forma muy ordenada y estandarizada, de manera, ya le doy la palabra a Eileen, de manera que el día de mañana Pedrito renuncia a la empresa, se va, pues nada más contrato a Pablo, Pablo lee el plan de calidad y no se va a sentir, o por lo menos no debería de sentirse, que ya Pedro no está. ¿Por qué? Porque todo está tan bien detallado que las funciones se siguen desarrollando como tienen que ser, nada más ahora a manos de otra persona. Dígame, Eileen. Profe, de hecho, en la empresa que yo estoy, Ajá. los procedimientos de seguridad son totalmente diferentes a los normales, ¿verdad? Ujú. Ellos tienen que estar viendo hasta la mínima majonazo que se le hace a un catéter para ver si pasa o no pasa, o sea, todo eso tienen que leerlo. Ujú, correcto. De hecho, en otras industrias se habla mucho, por ejemplo, de una lista de chequeo. Yo tuve experiencia de trabajar en aeropuerto con aerolíneas y de la mano tenía mucho contacto con lo que eran pilotos, y es interesantísimo ver cómo los pilotos que pueden tener 25 años de volar, o sea, sabiendo que hacen lo mismo todos los santos días, uno pensaría, es que se saben todo de memoria, ya saben cuáles pasos tienen que seguir para lo que es el despegue y cuáles pasos en el aterrizaje. Pero lo interesante de esto es que ellos tienen listas de chequeo en la cabina en donde tienen que seguir paso por paso y ir haciéndole literalmente check, ¿verdad? O sea, cuando ya hicieron una tarea, check, segunda tarea, check. ¿Por qué? Porque esto garantiza que todo se está haciendo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, de acuerdo a las recomendaciones de seguridad, y se minimizan los errores. Pasa igual con los planes de control de calidad, eso es lo que buscan, ¿verdad? Minimizar errores, y que todos los procesos fluyan como tienen que ser. Algunos aspectos a considerar, ¿verdad? En los planes de control de calidad es identificar, ya lo mencioné, a las personas que están responsables, cuál es la documentación. A veces dentro del plan me dice verifique el documento número tal. Entonces yo tengo que ir a moverme o a buscar un documento específico donde se detalla una tarea específica. Se definen las responsabilidades, tiene que haber una coherencia de la información que tiene el plan con el formato, y también pues tiene que tener una presentación y una estructura que más adelante la vamos a ver. En un ratito vamos a ver esa estructura del plan de calidad, de control de calidad. ¿Por qué es importante el plan de control de calidad? Bueno, hay muchas razones, aquí vamos a ver algunas. Podemos decir que se puede aplicar a casos específicos. Aquí no cabe decir, nadie sabe qué hacer en esta situación. Se supone que el plan o los planes deben considerar todos los posibles escenarios. Imagínense, pues de unos años para acá se ha hecho un poquito más común que todas las empresas, inclusive las públicas, tengan, por ejemplo, planes de evacuación, ¿verdad? En caso de un terremoto, en caso de algún desastre natural, y con estos planes se trata de garantizar la menor afectación posible, ¿verdad? Ante una eventualidad. Como puede ser que la eventualidad jamás ocurra, puede hacer que se presente,
pero al tener el plan, cada persona sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. No hay cosa más fea. A mí me ha pasado en algunas oportunidades que es sentir incertidumbre de no sé qué hacer. ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto? ¿Qué tengo que hacer primero? O sea, eso es algo horrible. Y en las empresas de dispositivos médicos jamás se pueden dar el lujo de que se dé algún evento o alguna situación y que la gente no sepa qué hacer. Para eso son los planes. También tiene que cumplir requisitos legales, ¿verdad? No es que nos vamos a poner ahí a poner cosas o algún disparate. Tiene que ser alineado también con temas legales de acuerdo al país en el que nos encontremos. Tiene que eh, permitir tener la información suficiente acerca del desarrollo y la validación de nuevos productos, tiene que responder a cómo se van a cumplir los requisitos, la política de control de calidad también tiene que gestionar actividades para cumplir requisitos. O sea, yo no puedo poner solamente la lista de requisitos, sino tengo que decir también cómo cumplir esos requisitos. Tengo que optimizar el uso de los recursos, también a eso vamos, con esos detalles que deben estar plasmados en papel. Si estamos confeccionando una pieza y la pieza dice, bueno, ocupa 3 tornillos, código tal, yo ahí estoy optimizando el uso de los recursos, porque si yo no pongo cuántos tornillos, perfectamente se puede dar un despilfarro del recurso o pérdida del recurso porque, ay, no importa, como nadie sabe, o de pronto, no sé, María quiere usar 2 y Juana quiere usar solo 1. Entonces estamos estandarizando cuando inclusive consideramos el buen uso de los recursos, minimizar el riesgo de no cumplir requisitos y además se utilizan para o como una base para el seguimiento. Generalmente cuando un plan está bien desarrollado, por supuesto tienen que hacerse, llamémoslo así, como un tipo de prueba o un tipo de simulacro para corroborar pues que todos los elementos están ahí bien implícitos en el papel, y si está tan bien hecho podríamos utilizarlo como una plantilla para adecuarla a otras situaciones o procesos. Entonces, algunos pasos para lo que es la elaboración del plan de control de calidad. Bueno, lo primero es identificar la necesidad, definir los requisitos, establecer el alcance, preparar el plan, redactar el contenido del plan y hacer la revisión e implementación, que era lo que les decía antes, un tipo de simulacro, ¿verdad? Por supuesto estamos claros de que a la hora de redactar planes de control de calidad, pues tenemos o debemos de tomar en cuenta al personal que está involucrado en el proceso. Podría ser que invitemos a algunos de los involucrados en cada proceso para escucharlos, ¿verdad? Para decir, bueno, cómo hace usted su tarea, qué aspectos usted ha visto que a veces no se sabe o hay incertidumbre, y podemos hacer una recolección de información para que a la hora de redactar el plan, pues cubra la mayor cantidad de información posible y que pues nada nos quede por fuera. Ok, identificar la necesidad de un plan de calidad en la organización. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos, ¿verdad? ¿Qué aspectos tomar en cuenta? Entonces, en esta primera etapa de identificación de la necesidad, vamos a determinar si realmente es necesario desarrollar un plan de calidad y por qué es necesario. De pronto podrían ser que haya algunas tareas que son 1 o 2 pasos y de pronto no amerite que exista un plan, ¿verdad? Tal vez los planes se adecuan mucho mejor a aquellos procesos en donde sabemos que si hay errores o que si hay atrasos, se genera un efecto dominó en otros procesos o que generan una afectación a nivel económico, ¿verdad? Por alguna pérdida
o inclusive por algún tipo de daño que podría pues darse en maquinaria, en infraestructura o en materia prima. Además, tiene que describirse los procesos que debería llevar a cabo la empresa para cumplir cada requisito, y por eso pues sería necesario, ¿verdad? Demostrar a terceros cómo desarrollan la calidad, la gestión de la calidad. O sea, aquí inclusive a veces podríamos de pronto tomar en consideración algunas recomendaciones de otras empresas de la misma industria, ¿verdad? Que podrían ayudarnos con sus propias experiencias para que nuestros planes todavía sean mucho más robustos. Los planes de calidad además sirven como un referente directo, por lo que además de orientar la práctica pueden ser un instrumento de evaluación, o sea, perfectamente nos ayuda para, como decimos popularmente, matamos dos pájaros de un tiro. Primero estamos estableciendo un orden idóneo para que el proceso se dé bien, y además se convierte en un mecanismo para evaluar si se está o no cumpliendo con todos los pasos. Como segundo paso, identificar las entradas. Aquí se dice, ¿verdad?, que una vez que se decide cuál es la necesidad que se va a diseñar, pues lo que nos compete enseguida hacer es identificar las entradas para programar el plan. Hablemos de entradas, por así decirlo, los pasos, ¿verdad?, a seguir, ese orden cronológico o ese orden que debemos de respetar para desarrollar un proceso o una actividad. Aquí inclusive podemos tomar en consideración aspectos legales, requerimientos de clientes, de proveedores, de inversionistas, de recursos disponibles, entre otros. En el paso 3, cuando se define el alcance, ¿verdad?, aquí es importante delimitar claramente el alcance que tiene el plan. ¿Para qué? Para definir si está enfocado a un determinado proyecto o proceso, además de descomponerlo en acciones para analizar y describir las características del mismo. De hecho, a veces pues podríamos caer en errores, ¿verdad?, de que cuando vemos, qué sé yo, consultar con la autoridad pertinente que tenemos la autorización de procesar X producto, ¿verdad? Entonces, en la parte de verificar, tal vez haya más pasos o más pautas a seguir, y aquí es donde hay que desmenuzar por completo, ¿verdad?, ese alcance. Inclusive hay algunas tareas que están delimitadas por el rango, entonces no es lo mismo lo que puede hacer una persona, un operario, su nivel de alcance, su nivel de autorización, al que va a tener un supervisor, ¿verdad?, o un gerente del área. Entonces ahí se empiezan a delimitar las tareas, se delimitan también sus niveles de autorización, por ejemplo. En el cuarto paso, preparación del plan, o sea, ya tenemos todos esos detalles previos, ya nos podemos sentar, por así decirlo, con el personal que tiene a cargo el proyecto o el proceso, con ese responsable, para empezar a redactarlo, ¿verdad? Inclusive puede ser un equipo de trabajo el que se dedique a la redacción de estos planes. Aquí entonces vamos a decir quiénes son los responsables, cuáles son los pasos de cada fase, vamos a hacer la recopilación de documentación necesaria, que si de pronto hay un paso donde dice llenar el formulario 001, bueno, hay que buscar el formulario, hay que tenerlo a mano. ¿Dónde lo vamos a colocar? No vamos a poner en un plan, usar un formulario 001 y nadie sabe dónde está ese formulario. Además es conveniente, ¿verdad?, establecer cómo se va a presentar o cuál va a ser la estructura del plan, si va a ser a través de una matriz. Nosotros vamos a ver un formato de matriz, ahorita la vemos, o si va a ser en forma de prosa,
¿verdad? O una mezcla de ambas, una matriz y una prosa. Esto va a depender mucho pues de las necesidades que tenga la empresa. Propiamente el contenido, ¿verdad? En esta etapa, perdón, ya plasmamos en papel toda la información necesaria, y por supuesto ya en buena teoría está completamente revisado por las personas que se involucran en el proceso directamente. ¿Por qué? Porque al pasar a la etapa 6, aquí se hace la revisión y aquí ya estamos por involucrar inclusive a las altas gerencias, que son las que van a dar, por así decirlo, el visto bueno de que efectivamente toda la información que colocamos en el plan de control de calidad cumple con todo lo necesario, ¿verdad? Que nada quedó por fuera. ¿Hasta aquí alguna preguntita? De mi parte, no, profe. Ok, perfecto. Aquí pues en la etapa de fabricación, ¿verdad? Básicamente una de las etapas intermedias de lo que es el plan de control de calidad, vamos a entender por acopio a toda la recolección de información, de datos, ojalá las experiencias de los operarios o las experiencias de todo el personal involucrado en el proceso. Se hace inclusive, pues se habla de una etapa analítica. Pasamos a la etapa de producción, que es una etapa de síntesis donde ya nos sentamos a ver toda la información recolectada y empezamos a establecer las pautas, el orden, ¿verdad?, de los procesos para finalmente llegar a la etapa de acondicionamiento. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de las etapas, ¿verdad? En la etapa analítica, que es la primera, pues aquí vamos a ver las materias primas que son requeridas, tenemos que reunirlas para establecer de pronto cuál es el lugar más idóneo, ¿verdad? Para que estén de fácil acceso durante el proceso de fabricación. Aquí se dice que el objetivo principal de esta fase es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. En este cálculo también hay que considerar los costos de transporte y almacén y además establecer si las materias primas, por ejemplo, proceden a la descomposición. Recordemos que hay materias primas, por supuesto que en la industria médica pues esto no se va a dar, pero en otras industrias hay materias primas a las que hay que darles una protección o un cuidado completamente diferente. Generalmente pues tienen fecha de vencimientos cortos y no es lo mismo pues hablar del almacenaje de productos orgánicos a hablar de almacenaje de productos de industria médica como agujas o otros particulares, ¿verdad? Entonces en esta etapa analítica es clave entonces establecer cuáles son las materias primas que tenemos, cuál es el proceso para conseguirlas, cómo las vamos a transportar y almacenar. En la etapa de síntesis, aquí las materias primas que se recogieron previamente en la etapa anterior, tenemos que valorar si van a ser transformadas, ¿verdad?, para ese producto final. Y también aquí se tienen que establecer estándares de calidad para controlarlas, para administrarlas de la mejor manera y que en definitiva pues se eviten a lo mayor posible cualquier tipo de problemas, de imprevistos que podrían afectar el proceso final en el que se están utilizando dichas materias primas. En la última etapa, que es acondicionamiento, aquí pues vamos a hacer la adecuación a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin. Estas son pues las principales metas de esta etapa y siempre va a ir orientada hacia la comercialización propia de dicho producto, ¿verdad?
Este producto o servicio ya se supone que en la etapa final está entregado o está por ser entregado en proceso de, y aquí entonces pues no se puede dejar de lado la tarea tan importante de controlar que a la hora de la entrega se cumplieron con los objetivos pactados originalmente y que los estándares de calidad que el cliente va a percibir pues son verdaderamente altos. Entonces, el proceso, ¿verdad? O un proceso de producción, ¿qué es? Bueno, un proceso de producción es un conjunto de actividades que van a estar orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. O sea, podemos decir que un proceso es una suma de pasos que se tienen que llevar a cabo en un orden específico para que se dé la transformación de un recurso o para que se dé la entrega de un servicio. En los procesos siempre van a intervenir dos grandes elementos, que es la información y la tecnología, y por supuesto pues las personas que son con las que se interactúa generalmente. Y siempre los procesos van a tener como objetivo final satisfacer la demanda, ¿verdad? Eso que el cliente o que el mercado nos está solicitando o exigiendo. Bueno, yo les dije hace un ratito, cuando iniciamos el tema de los planes de control de calidad, que se utilizaban un formato tipo matriz y que también se utilizaban unos símbolos. Bueno, aquí ya vamos a ir viendo propiamente la simbología y el formato o machote de matriz que generalmente se utilizan las empresas con esta herramienta. Y vamos a ver que son simplemente dos símbolos los que ustedes ven en pantalla. El primer símbolo es un círculo. El siguiente símbolo es un cuadrado. El círculo siempre va a representar las operaciones, ¿verdad? Muy importante. Mientras que el cuadrado va a representar las inspecciones. Dicho sea de paso, estoy viendo que probablemente aquí por el formato se me comió, por así decirlo, la palabra, porque sí existía la palabra aquí adentro del círculo y adentro del cuadrado. Ahorita tal vez cuando termine la clase voy a hacer la corrección, pero igual para los que están tomando nota. Entonces repito, el círculo hace referencia a operaciones, ¿verdad? Operaciones o procesos, mientras que el cuadrado hace referencia a la inspección. Entonces, en el círculo, que son procesos o operaciones, ¿qué es eso? Bueno, es cuando nosotros queremos indicar que hay una transformación o que hay actividades donde se necesita un proceso para la producción. Mientras que si yo utilizo un cuadrado que hace referencia a la inspección, es porque hay actividades de control de calidad, de análisis de pruebas, de verificación e inspección, y que tienen que ser corroboradas para verificar o para certificar que sí se están cumpliendo a cabalidad. Vamos a ver aquí el ejemplo para que quede más clarito. Ustedes lo que tienen allí en pantalla es un machote, un formato de una matriz de plan de control de calidad. Las empresas puede ser que usen algo parecido, que le agreguen una columna, que le quiten otra, que le cambien de pronto ahí los títulos de los encabezados, pero esto es algo bastante, digamos que estándar. Si ustedes observan, vamos a ir viéndolo de izquierda a derecha. Las primeras dos columnas en la parte de arriba tienen la simbología que acabo de explicar. En la primera hay un círculo y en la siguiente hay un cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo que yo voy a poner en la columna de procedimiento es una operación o un proceso, yo voy a hacer un check
dónde está el círculo. Entonces ya ahí yo estoy aclarando que esa línea es un proceso u operación. Si por el contrario yo voy a redactar una tarea o una actividad que hace referencia a la inspección, tendría que hacer un check en la columna donde está el cuadrado. No sé si me explico. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo y repito, esas dos primeras columnas entonces me van a permitir establecer si es un proceso o si es una inspección. En el procedimiento, como dice la palabra, yo aquí hago la redacción de la tarea o de la actividad que hay que desarrollar. Dicho sea de paso, ya lo había dicho, pero aquí se van a empezar a redactar en orden, ¿verdad? O sea, el paso 1, el paso 2, el paso 3, etcétera. En ese orden que tienen que seguir, ¿verdad? Un orden lógico o cronológico. En la parte de controles, aquí vamos a establecer algunas pautas o algunos detalles o especificaciones que son necesarios para poder desarrollar el procedimiento correctamente. En la parte del encargado, aquí vamos a poner el nombre de la persona o del puesto del responsable de hacer ese procedimiento. En la parte de documentos, si el procedimiento necesita un documento, qué sé yo, un formulario, que lo que explicaba antes, alguna lista de chequeo, alguna hoja de verificación, entonces yo pongo ahí el nombre del documento que necesito. Finalmente, en la última columna de acciones emergentes, esto es, en caso de que este procedimiento no se pueda desarrollar, no se pueda ejecutar, yo en esta columna de acciones emergentes voy a indicar qué hago en ese caso. Entonces, por ejemplo, si yo digo que en el procedimiento, qué sé yo, colocar la pieza 001 en el orificio marcado con el mismo código, y resulta que yo no tengo esa pieza, entonces ¿qué hago? Yo aquí en acciones emergentes voy a hacer, voy a detallar qué voy a hacer en caso de que yo no tenga la pieza, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, como lo he venido diciendo, el plan de control de calidad tiene que tratar de responderme a inclusive todas esas situaciones que podrían presentarse. La idea es que la persona tenga a la mano ese instructivo, veámoslo así, ese instructivo detallado y claro de qué hacer. Inclusive cuando alguno de los procedimientos no se pueda realizar, entonces aquí le digo, ok, si esto no pasa o si esto no se puede hacer, haga esto. O llame a fulano de tal, o busque tal producto, qué sé yo. Pero aquí en acciones emergentes, esa es la función que cumple. ¿Alguna preguntita hasta acá sobre la matriz del plan de control de calidad? No, profe. Ok, ya denme un segundito, voy a mostrarles, es que creo que aquí no lo puse, no. Voy a mostrarles un ejemplo concreto, permítanme un momentito, porque sí considero importante pues que lo vean, un momentito. Un segundito. Vamos a ver. Ya se los voy a mostrar. Por aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, ya se los muestro.
Ok, ahí tenemos un ejemplo concreto. Entonces, vean lo interesante, ¿verdad? Que podemos poner un check o una puntuación en las primeras columnas y así yo estoy identificando si se trata de una operación o proceso o si se trata de una inspección. En el área de procedimientos, vean que hago una un detalle, ¿verdad? Del paso en el primer elemento. Vea que dice revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. En controles, ahí puedo establecer el detalle de qué revisiones tengo que hacer. Bueno, tengo que verificar si tiene impuestos de salida, si están vigentes, si tiene el boleto, entre otros. En el encargado, como les dije, puedo poner el puesto o puedo poner un nombre, pero para hacerlo mucho más estándar debería ser un puesto, operario, jefatura, etcétera. Documentos, vean que ahí ya está indicando un código específico a lo interno de la empresa del documento que se utiliza para hacer esa revisión. Y en acciones emergentes, vean que dice no recibir el pasajero para el chequeo. O sea, si el pasajero no tenía esos impuestos de salida, validez de pasaporte, entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí ya me está diciendo no recibo al pasajero. Olvidé mencionar, qué pena, que estos planes de control de calidad deben de tener un encabezado como lo que ustedes están viendo ahí, donde me dice cuál es el procedimiento, ¿verdad? Que vamos a observar ahí en detalle. Podemos establecerle un código a ese plan, porque inclusive hasta es más sencillo, ¿verdad? Esto se va a tener, digamos, archivado o se pueden tener copias, que es lo ideal. Entonces es muy fácil decir, bueno, ocupo el plan para la revisión de la etapa 1 del dispositivo X, y tiene un código tal, o sea, le asignamos un código a lo interno para cada plan, establecemos la fecha en la que se hizo, quién lo hizo y quién lo aprobó, ¿verdad? Esto es bastante útil, repito, porque me genera un orden, ¿verdad? Maravilloso en los procesos, se evitan atrasos, se evitan confusiones y cada quien tiene clarito cuál es la función que tiene que realizar para cada caso. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? Vamos bien, ahí creo que alguien estaba hablando pero no se le escuchó. Se puede hablar de cualquier empresa. ¿Se puede qué? Perdón. Hablar de una empresa. ¿Se puede hablar de cualquier empresa? Es que eso fue lo que le escuché. Sí, Sí, ¿me está hablando de la tarea o de lo que estamos viendo? Disculpe. sí, sí, de la tarea, profe. Ah, ok. Es que bueno, todavía no hemos terminado con el temita. Ya casi todo. Hagamos un trato, lo terminamos de cubrir ahora al final para poder avanzar con la Ok, presentación. Ok, está bien. perfecto, gracias. Entonces, ahí ya estoy para ver si puse a compartir pantalla. Sí, ok. Ahí estamos entonces con el ejemplo que les mostraba ya aplicado. Ya casi todo vamos a terminar. Vamos a ver también lo que es el análisis de los riesgos, ¿verdad? Otro tema importante aquí en este particular. Recordemos que los riesgos siempre van a estar presentes en cualquier proceso en el que estemos involucrados. Los planes de control de calidad tratan de minimizar, casi extinguir, ¿verdad?, la presencia de riesgos, pero no dejan de ser posible que se presenten. Entonces, analizando un poquito los riesgos, precisamente por eso es importante definir, ¿verdad?, el alcance que necesitamos establecer a la hora de analizar los riesgos presentes en cada proceso. Hay que identificar cuáles son los riesgos activos, identificar las amenazas
identificar la vulnerabilidad que exista en las áreas y finalmente evaluar el riesgo. Entonces rápidamente vamos a ver cada una de estas fases. Cuando hablamos de definir el alcance, ¿verdad? Dice que el primer paso a la hora de llevar a cabo el análisis de riesgos es establecer el alcance de estudio. Vamos a considerar que este análisis de riesgos forma parte del plan director de seguridad. O sea, todas las empresas tienen que hacer a nivel de calidad un análisis de los riesgos que están presentes en cada área o en cada proceso. ¿Por qué? Porque de esa manera nos podemos preparar mucho mejor a la hora de afrontarlos o a la hora de darles respuesta si se presentan. Yo no puedo, digamos, de pronto, por decirles algo, y de hecho voy a traerlo a colación, una experiencia, digamos que personal, que me funciona muy bien para que quede claro por qué es importante analizar los riesgos. En mi casa, resulta que hay, bueno, son varias casas, ¿verdad? Hay un portón eléctrico en común para todas las casas y el portón eléctrico el año pasado en 2 o 3 ocasiones se quedaba trabado cuando había algún corte de corriente. Entonces se iba la corriente, por supuesto de ahí al no haber ese flujo de energía, pues el motor no funciona y curiosamente no conocíamos ninguna de las personas que vivimos acá una alternativa para abrir el portón ante una situación como esta. De hecho me pasó una vez que escasos 5 minutos antes de salir para el trabajo la luz se fue y yo no tenía ni forma de salir, ni de sacar el carro, ni nada, ¿verdad? Entonces, de ahí aquella congoja de ver qué hace uno, mover el portón prácticamente era imposible, es un portón grandísimo, pesadísimo, por más fuerza que yo tratara de hacerle, no había forma de moverlo. Ese día llegué tardísimo al trabajo y cuando empezamos a ver cuál era la alternativa para moverlo manualmente, resulta que se ocupaba una llave especial y nadie sabía dónde estaba esa llave. De hecho la llave, o sea, nunca se encontró. Se llamó a quienes instalaron el portón y ellos aseguran que la llave la entregaron a uno de los primeros inquilinos y no, nadie sabe de la bendita llave. Entonces el riesgo de que siguieran dándose cortes de corriente en cualquier momento era algo latente. El riesgo existía, pero no teníamos una solución, ¿verdad? Yo me di a la tarea de tratar de cotizar la bendita llave y vean muchachos, para mi sorpresa, con todas las personas y las empresas que encontré, inclusive con el mismo proveedor, la misma persona que instaló el portón, decía: qué pena, pero eso va a estar muy difícil porque es una llave única para cada motor y las llaves no se venden por separado. Entonces, de ahí, ante esta tremenda situación, bueno, ¿qué no hice? Buscamos por todo lado y no, ni siquiera se podían mandar a traer de fuera del país. Algo complicadísimo. Dichosamente ahí, pues hablando con unos compañeros de trabajo que tienen, digamos que labores en la parte industrial, en la parte de mecánica de precisión y de electrotecnia, yo les llevé fotos del motor y ya ellos me dicen: mira, es que en este orificio es donde va la llave. Y resulta que a través de una foto, de ahí los compañeros lograron fabricar, o se les ocurrió fabricar una llave que, vean, dichosamente empató para resolver el tema del motor. ¿Para qué yo les cuento esto? Porque en las empresas los riesgos, como les dije hace un momentito, siempre van a existir. Y el problema no es que existan, el problema es que yo no tenga mecanismos de acción para actuar frente a la manifestación del riesgo. Entonces, es importante en esta primera etapa, como les decía, definir el alcance. O sea, yo tengo que considerar
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los riesgos existentes y cómo vamos a afrontarlos? También tenemos que definir cuáles son los activos, por ejemplo, más importantes que tiene la empresa y que podrían verse afectados ante una manifestación de un riesgo, ¿verdad? Puede ser desde robo, desde algún incendio, desde alguna caída, qué sé yo, de un terreno, algún desbordamiento, o sea, ¿cuáles son los activos que en caso de verse afectados generarían un mayor impacto económico a la empresa? También tengo que identificar y seleccionar las amenazas, ¿verdad? O sea, ya tengo los activos que digo, bueno, tenemos que tener mucho cuidado o resguardar de forma importante tal maquinaria porque es única en el país. Si se le pasa algo a esa maquinaria, pues se nos cae el negocio. ¿Qué sigue entonces? Identificar cuáles amenazas podrían generar ese impacto a esas maquinarias, por mencionarles un ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto desarrollar algún tipo de estrategia que sea algo práctico, que sea aplicable para ver cómo verdaderamente las resguardamos. Identificar la vulnerabilidad, o sea, qué tan vulnerable es esa máquina o ese activo, qué tan expuesto está a recibir un daño. Y aquí pues lo que queda es observación, identificación y estudio de todo el entorno para ver los puntos débiles, ¿verdad? O vulnerables y así poder tener algo muchísimo más estructurado para dar respuesta. Evaluar el riesgo, y aquí lo vamos a hacer a través de algunos elementos, como es tener un inventario de activos debidamente detallado, enlistar las amenazas que pueden estar presentes y que pueden exponer a los activos, enlistar las vulnerabilidades asociadas a cada activo y tener esa lista también de medidas de seguridad que deben implantarse o que deben inclusive de mejorarse. Así que a la hora de documentar el plan de control de calidad, vamos a entender que los requisitos mínimos van a ser siempre tener documentación, ¿verdad? Que todo esté debidamente documentado. Y para esto la documentación no se vale como que simplemente esté a mano de una persona, porque esa persona no es eterna, esa persona no hay garantía de que esté siempre disponible. Tiene que ser documentación, ojalá que sea de fácil acceso, por lo menos para las personas que están involucradas, ¿verdad? En todo el proceso. Tiene que darse, ojalá, una distribución de estos documentos, repito, para todos los involucrados. Identificar cuál es la documentación, por ejemplo, que se tiene que manejar externamente a ciertas áreas, cuáles son de uso exclusivo de unas áreas. Tiene que hacerse revisiones y actualizaciones, y aquí es importantísimo la parte de actualizaciones, porque las empresas que están casadas con la calidad tienen siempre esa política de mejora continua. Entonces, un proceso o un plan de control de calidad que fue redactado hace 20 años, aunque haya funcionado bien, probablemente tiene la capacidad de estar mucho mejor elaborado. Entonces, los documentos tienen que estarse actualizando de acuerdo a las características del mercado, de acuerdo a los cambios que haya sufrido la industria inclusive. Y un particular, antes no lo mencioné, pero inclusive en esta imagen que ven en pantalla se observa. Si ustedes ven, ahí dice requisito 4.2.3 y resulta que en calidad todos los documentos que nosotros vayamos a confeccionar tienen que tener una numeración, una codificación, que a lo interno pueden establecer cómo va a ser la codificación, pero también tienen que tener una versión o una revisión. Es decir, si yo hice un plan de control de calidad
por decirles algo, para la compra de materia prima, y yo ese plan lo hice el 1 de enero del 2023. Bueno, ese plan tiene que tener, y si ustedes recuerdan el ejemplo que antes les puse, tiene que tener la fecha en la que se hizo, pero también tiene que establecer la versión. O sea, si es la primera vez que se hizo, pues voy a ponerle versión 01, por decirles algo. ¿Y qué pasa? ¿Para qué es eso? Porque inclusive el día de mañana, cuando estemos aplicando ese plan de control de calidad, me van a preguntar, ¿y cuál versión está usando usted? Ah, la 01. Ah, no, compañera, pero es que usted no se enteró que 3 meses después hicieron una versión 02 y es la 02 la que se aplica. Entonces, en estos temas de documentación, los documentos no se pueden borrar. Es decir, yo no puedo agarrar el 01 y decir, ay no, como este tiene un error o como este no está tan bien elaborado, voy a agarrarlo, voy a botarlo y sobre ese mismo reescribo. No, yo tengo que documentar todo, guardar el original, el 01, hacer uno nuevo, pero con versión 02 e informarle a la empresa cuál es la versión vigente, ¿verdad? Porque todo esto es parte de esas inspecciones y controles que deben hacerse. Y finalmente, inclusive hasta tener control de los documentos, ¿verdad? Obsoletos, lo que yo les decía, se puede manejar en AMPOS toda lo que es la documentación que ya está vencida o que ya no es vigente, para resguardarnos inclusive de aspectos legales, que si hay demandas o denuncias y van a decir, bueno, pero ¿cuáles documentos se utilizaron? Bueno, primero veamos la fecha del evento y así podemos corroborar cuál fue el documento que se utilizó de acuerdo a esa fecha que venimos manejando de forma correcta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta o comentario? Sí me gustaría pues escuchar si hay algo que no les haya quedado clarito. Profe, Sí, dígame. nada más una consulta. Ajá, Cuando se hacen las actualizaciones, sí. ¿verdad? Eh, igual se vuelven entonces a reunir todos los de calidad, digamos, incluyen ya, digamos, ciertos departamentos. Ujú, eh, ujú. Dependiendo del procedimiento, ¿verdad? Puede ser que hayan procedimientos en donde estén involucrados 2, 3, 4 departamentos. Entonces sí es importante que al menos haya un representante de cada departamento. Para las actualizaciones, como usted pregunta, sí, la recomendación es que estén todos los involucrados. Generalmente cuando se hacen actualizaciones podría ser porque en el proceso se detectó, digamos, un error, o no se contempló algún aspecto. Entonces tengo que hacer una versión nueva, ¿verdad? ¿Dónde se ve esa corrección? O donde de pronto decimos, mira, es que en el documento original, qué sé yo, estábamos haciendo 7 pasos y ya encontramos en la práctica que en vez de 7 podemos hacer 5, o sea, lo reducimos y es mucho más eficiente. Entonces yo hago una versión 02, por decirles algo, pero este tema de la numeración también tiene que ver con los estándares y con lo que establezcan a nivel interno. Ahora, generalmente las empresas ahí van creando como su propia nomenclatura con los documentos, pero sí, todo cambio, por mínimo que sea, vean, parece mentiras, pero hasta por una coma o por algún error de redacción, todos tienen que ser, digamos que registrados bajo una nueva revisión. Yo por muchos años tuve experiencias de tener a cargo, por ejemplo, un manual de procedimientos, ¿verdad? Un manual que eran como, no les miento, como 800 páginas. Y cada vez que había que hacerle una modificación a una página, porque le faltaba, no sé, una palabrita, le faltaba una coma, o a la hora de imprimirlo se fue una palabra mal escrita, cada error que se corregía había que hacer una revisión nueva. Y la revisión nueva había que enviarla a que fuera aprobada por la jefatura, y hasta que la jefatura autorizaba,
se enviaba después este, a un área todavía más elevada para que diera el último chequeo y hasta que dijeran, ok, listo, fue aprobado, ahí había que empezar a distribuirlo a todos los departamentos. ¿Qué es lo que se hace ahí? Que los departamentos reciben la nueva revisión, ellos sí pueden desechar el documento, digamos que está con un error o que ya no se va a utilizar, pero a nivel interno en el departamento de calidad, ellos sí tienen que respaldar todas las revisiones, que queden ahí ¿cómo decirlo? Como un historial de todas las versiones que se han ido desarrollando. Antes me levantó la mano Audilibet y ahora me la está levantando Javier. No sé si Audilibet quiere participar. Sí, profe, disculpe, es Ajá. que vieras que no entendí muy bien sobre lo del trabajo, la tarea. Ah, ok, ya casi te vamos a hablar de eso. Ok, Ujú. Javier, Buenas noches, profe. buenas noches. Eh, Profe, pero también ahí se puede aplicar lo que es trabajar con desviación, Ajá, sí. eh, porque sí ha pasado, digamos, de que tal vez un documento, por la complejidad de lo que conlleva Ujú, el cambio y se precisa producir en el momento, ujú. también se puede trabajar lo que es con desviación. O sea, Sí, ya sí, sí, eso interviene ingeniería y calidad y demás, ¿verdad? Pero sí correcto. también se puede trabajar bajo desviación. Sí, muchas gracias por esa salvedad, Javier. Sí, efectivamente, y de hecho por un asunto práctico, ¿verdad? Que si en el proceso estamos viendo, qué sé yo, un error en el documento o algo que debe de adicionarse al proceso, yo no me voy a esperar a que pasen 3, 4 días para que se reúnan, para que hagan la corrección, para que la autoricen, para que la publiquen, porque de ahí la empresa funciona, tiene que seguir funcionando. Entonces sí, bajo esas condiciones particulares, se trabaja de ese modo hasta que ya se haga la corrección, digamos que oficial, llamémosla así, pero tiene que haber una continuidad. Muchas gracias por el aporte, Javier. Con gusto, profe. Ok, ¿algún otro comentario sobre la materia? Ya vamos a hablar del tema de la tarea. Ok, me parece, espera, para ver qué tengo aquí en el chat. Ok. Bueno, entonces va de nuevo el temita de la tarea que no es tarea. Qué pena, pues, usar estos términos, ¿verdad? Em, Como lo dije al inicio, en los próximos minutos yo voy a activar en la plataforma una actividad de investigación, llamémosla así, una actividad de investigación para que no suene que es una tarea, una actividad de investigación que no tiene puntos en esta materia. ¿En qué consiste esta actividad de investigación? En que ustedes, los que trabajan actualmente en una empresa, van a averiguar si la empresa tiene política de calidad. Si la empresa sí tiene política de calidad, yo los invito a que le tomen una foto y que la puedan subir a ese apartado que yo voy a activar en un momentito, que se va a llamar actividad de investigación. Suben la foto nada más. ¿Qué pasa si donde trabajan no tienen política de calidad? Pues nada más ahí me escriben: en la empresa tal donde trabajo no tienen política de calidad. Punto. Y el otro escenario, ¿qué pasa con los compañeros que ahorita no están trabajando? Yo lo que les estaba sugiriendo es que los que no tienen trabajo buscan en internet algún ejemplar de política de calidad. También le toman foto, le dan copy paste y me lo pegan ahí en ese apartado de actividad de investigación. Ahora, vamos a hacer un trato, a ver si les parece. Les estoy diciendo que no tiene puntaje, probablemente algunos, espero que muy poquitos digan: no, hombre, yo no voy a hacer nada porque no tiene puntos. Pero les propongo lo siguiente: aunque no tenga puntaje,
Al finalizar este módulo completo, que recuerden que hay un examen, si por A o por B alguno no gana el módulo, porque tal vez le fue re mal en el examen, pero me hizo este aporte, esta investigación, entonces yo voy a considerarlo para poder colaborarle con los puntos que le hagan falta. Pero vuelvo y repito, solamente si fue que alguien, digamos, no pasara, entonces yo verifico, digo, voy a ver si fulanito de tal que no pasó, me hizo esa investigación, y si yo veo que sí la hizo, entonces yo le colaboro para que pueda ganar el módulo. ¿Me explico? Ah, profe, es que yo me refería sobre lo del cuadrito. Es que no lo entendí muy bien. Ay, corazón, ¿cuál cuadrito? Perdona. De la materia que estamos viendo. Ajá, sí, pero el cuadrito de que este último, el que mostré de último. No, el que estaba con una especificación sobre. Usted dio el ejemplo de los aviones. Ah, ok, deme un segundito. Para no enredar el asunto, con respecto al tema de la tarea que acabo de explicar, ¿queda claro? Sí, ese sí, profe. Profe, Sí, Dígame. profe, queda claro. Ok, Creo que lo que ella se refiere es sobre la simbología sí, lo del proceso y la inspección. sí, Exactamente, sí. ok. Gracias, compañero. Ujú, ya se la voy a mostrar, un momentito. Ok, profe. Ok. Yo les dije cuando les proyecté la parte de simbología que por alguna razón como que se me comió ahí la palabrilla, ahorita lo corrijo. Les dije que el círculo hace referencia a una operación, alguna tarea, algún proceso, mientras que el cuadrado hace referencia a la inspección. Entonces, en el ejemplo este que les mostraba, si ustedes ven en las primeras dos columnas, arriba aparece el círculo y el cuadrado. Entonces, vean la primera línea. En la primera línea hay un puntillo abajo del cuadrado, o sea, aquí me está indicando que lo que yo voy a leer en procedimiento tiene que ver con una inspección. Y efectivamente vean que dice revisión de documentos de viaje al inicio de la fila. Eso es una inspección. Veamos, por ejemplo, la que sigue, que más bien el puntillo está donde aparece el círculo que hace referencia a una operación y dice se ubica en la fila correspondiente. O sea, eso es un proceso. Yo le voy a decir a los pasajeros, vengan, ustedes se me ponen en esta fila. Eso es un proceso. Pero en la parte de arriba era una revisión, o sea, una inspección. No sé si le explico, compañera. Sí, correcto, profe. Lo que yo quería preguntarle es que se puede hablar de un otro, ¿cómo le digo? Una empresa o alguna otra cosa. Sí, digamos, la idea, esto es un ejemplo de un proceso en particular. Vean arriba que dice proceso de servicio regular para el chequeo de pasajeros en aeropuerto. Cuando hemos estado viendo todo este tema de plan de control de calidad, que es eso que están viendo en pantalla, yo les explicaba que hay que hacer un plan para cada proceso que se haga en la industria. Entonces, si usted trabaja, por decirle algo, en un área en donde tienen que, o tienen a cargo, perdón, tienen a cargo la confección de un dispositivo en sí, probablemente hay un montón de pasos que hay que seguir para hacer esa confección. Entonces ahí usted puede, bueno, los encargados de calidad más bien, pueden hacer un plan para esa labor. Que dice, bueno, el paso número 1, yo tengo que recibir tal pieza, tengo que verificar que tenga tales especificaciones, tengo que colocarla en tal máquina, tengo que mover, qué sé yo, la lupa para verificar el grosor y la condición
del dispositivo o de la aguja o lo que sea. Luego tengo que, no sé, empacarla, tengo que colocarla en tal parte. O sea, es un plan para cada proceso. Ah, ok, ya entendí, profe, está Ujú. bien. O Muchas sea que, gracias por la aclaración. con todo gusto. O sea que en un departamento pueden haber cualquier cantidad de planes, porque todo tiene que estar bien especificadito. Cada tarea, cada proceso debería de tener su plan, ¿verdad? Porque precisamente como lo explicaba en un inicio, la idea es que todos tengan claridad de cuáles son los pasos, cuáles son las pautas a seguir, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, Em, profe, está bien. bueno, Javier, que me levantó la mano. Profe, una consulta. Esta simbología es Ajá. parte de la norma ISO, o sea, Ujú. tiene que ser estándar para todo tipo de empresa. Correcto. Sí, eso está totalmente así como lo establece la ISO. Ah, ok, Ujú. gracias. Igual, como les decía, esa matriz que les mostré, ese cuadrito, ¿verdad? Es como un machote bastante estándar, pero puede ser que si ustedes se ponen, de hecho, si ustedes ahorita se meten a internet y buscan ejemplo de plan de control de calidad, van a ver matrices un poquito diferentes, con más columnas, con menos columnas, pero la idea aquí es que quede claro, inclusive es muy práctico, digamos, cuando yo determino que una tarea es una operación o que es una inspección. ¿Por qué? Porque veíamos al inicio que el plan de calidad, bueno, el plan de control de calidad me mata dos pájaros de un tiro. Primero, me pone en orden todos los procesos y segundo, me sirve como una manera de verificación si yo tengo que ir a hacer una inspección para ver si se está cumpliendo. Entonces, si yo ya le tengo bien identificado cuál tarea es una operación y cuál tarea es una inspección, es mucho más sencillo encontrar errores, ¿verdad? O hacer de pronto eh, observaciones muchísimo más puntuales. Porque puede hacer que una persona me diga, sí, yo lo hice así como viene ahí en la línea 4, pero yo voy a verificar, mira, la línea 4 dice que es una operación, pero este compañero me actuó como si fuera una inspección. Entonces, de esa manera yo puedo tener todavía más conciencia, ¿verdad?, de cuál es la tarea que se tiene que realizar. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Hay que entregarla antes del miércoles, profe. Preferiblemente, pero igual, como ya le digo, como no es una tarea, yo les doy chance hasta que termine inclusive el módulo, porque a fin de cuentas, digamos que es algo que les beneficia a ustedes en caso de que tuvieran algún inconveniente con puntaje, ¿verdad? Pero también la idea es que ahorita que el tema está fresquito, pues va a ser muchísimo más oportuno que lo hagan lo antes posible, tomarle esa foto. De pronto hay algunas empresas que lo tienen en la misma página en internet, ¿verdad? Usted se mete ahí en la parte de inicio y aparece la misión, la visión, los objetivos y política de calidad. Entonces le ponen ahí un pantallazo y la colocan en la actividad de investigación. Ah, ok, está bien. Ujú. Y ya les digo, si no la tienen, porque la empresa no tiene, entonces nada más me comentan, tal empresa no tiene política de calidad. Si no trabajan, entonces me dicen, profe, ahorita no estoy trabajando, pero me encontré esta política de calidad. Y la idea, pues más allá solamente de tomarle la foto, es que traten de hacerle como una verificación. ¿Será que esa política estaba bien redactada, verdad? De acuerdo a lo que vimos hoy en clase. Bueno, muchachos y muchachas, entonces, si no hay más duditas o comentarios, estaríamos entonces listos. Ah, dígame, Javier. Profe, disculpe, es Tranquilo. que yo la semana pasada le había comentado al señor que hizo la apertura de este segundo módulo, Ajá, no recuerdo cómo se llama, don Luis la Fernando, ajá. consulta de que si usted nos podría suministrar el material o un día antes o unas horas antes para tenerlo ya Ujú, ujú. impreso.
porque en mi caso, o sea, yo soy muy disperso y yo estar escribiendo a mí me frustra. Ujú. Entonces ya con el material impreso, me es más fácil porque yo puedo estar haciendo apuntes dentro de la misma filmina que estamos viendo en ese momento. Entonces, para ver si, no sé si los demás compañeros lo verán igual, pero por lo menos a mí se me hace mucho más fácil trabajarlo así de esa manera. Ujú. Sí, yo recuerdo su comentario. Javier, de hecho nosotros lo subimos a plataforma el día 20. No sé si es que usted ocupa que lo subamos todavía con mucha más anticipación. Sí, eso vi yo, profe, disculpe que la interrumpa. Ajá, Yo vi que lo subieron ya antes sí. de la clase de hoy y lo que el compañero debería hacer es como estar más pendiente de las notificaciones de clase Ujú. y ahí ir a imprimirlo para tenerlo a mano. Sí, porque sí, sí fue el 20. De hecho, usted puede ver ahí la fecha en que se subió. Sí, Si porque usted a ocupa mí, que la subamos, no sé, 4 días antes, entonces usted me dice y lo subimos 4 días antes. Pero pensé que con 2 días estábamos bien o no. no, no, porque a mí sinceramente no me ha llegado. Tendría que revisar a ver si fue que cayó en spam, Ah, porque no me ha llegado. Entonces voy a verificarlo a ver si es que más bien cayó en spam ok. está ahí Ok, ok. metida. No, Sí, no sí, hay más bien le problema. agradezco mucho, profe. Con todo gusto. Perfecto, entonces. Este, pues de mi parte, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempito aquí que estuvieron. Gracias a todos los que participan, a todos los que hacen aportes. Eso enriquece mucho la clase. Y pues estamos en contacto, ¿verdad? Cualquier cosita. En recordarles, por ahí medio vi un mensaje por WhatsApp, pero eran audios, no podía escucharlos. Me pareció que un compañero estaba como diciéndome que no podía conectarse por trabajo, qué sé yo. Pero recuerden, se dijo desde un inicio, no se preocupen, aquí no se califica la asistencia y para eso se graban las clases, para los que no pueden conectarse, la puedan pues ver posteriormente y ponerse al día. De mi parte, muchachos y muchachas, sería todo por hoy. Que tengan muy buenas noches y pues estamos en contacto. Recuerden que el video generalmente lo subo al día siguiente porque Google ha tenido ahí unas dificultades. Se está tardando más o menos como a la 1 o 2 de la mañana me llega a mí la notificación de que ya subió el video. Entonces de ahí pues yo en el transcurso de la mañana o la tarde del día siguiente ya lo cargo en la plataforma. Muy buenas noches. Buenas noches, profe, muchas gracias. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego, Muy buenas gracias. noches a todos. Hasta luego, profe. Gracias.